La lluvia murmuraba secretos contra el cristal, y Sara, que tiene 14 años, sintió un dolor familiar por su ritmo constante. No podía deshacerse de la sensación de que faltaba algo, que había una verdad escondida detrás de todas las historias sobre lo que les pasó a sus padres. Todos decían que fue la lluvia y el mal tiempo lo que se los llevó, pero Sara tenía una pregunta que no desaparecía. Mientras estaba sentada en la casa de su abuela, la casa estaba vacía y en silencio. No tenía idea de que las respuestas que buscaba estarían en los ojos de dos animales perdidos que estaba a punto de salvar o que cambiarían todo lo que creía saber. Regístrese en el canal y haga clic en la campana antes de continuar para asegurarse de no perderse más historias emocionantes como esta. No querrás perderte ninguno de estos vídeos porque tratan de golpear y sentir cosas. Sara, de 14 años, que tenía un corazón tierno y era tranquila, se sentó junto a la ventana y observó la lluvia correr por el cristal. Aunque habían pasado algunas semanas desde el terrible accidente que mató a sus padres, todavía podía recordarlo con mucha claridad. Le dolía cada vez que pensaba en ello, la lluvia la noche que se fueron y las noticias que vinieron después. Sus amigos y familiares le dijeron que era solo la tormenta. Dijeron lo mismo una y otra vez, como si la lluvia fuera la única culpable. La abuela de la niña, Marta, la acogió y trató de mantenerla ocupada y cuidarla. Marta era una mujer fuerte, conocida por ser práctica y fuerte. Ella siempre estuvo ahí para proteger a los demás pero nunca mostró gran amor. Su voz era tan firme y fuerte como siempre cuando invitó a Sara a almorzar. Marta tenía buenas intenciones, pero sus palabras no siempre ayudaban a Sara a calmarse cuando estaba molesta. Aún así, Sara no dijo una palabra. A menudo se encerraba en sus pensamientos y pensaba una y otra vez en la noche del accidente. No obtuvimos suficientes respuestas a nuestras preguntas. Parecía que la historia no había terminado porque su padre siempre había sido un conductor cuidadoso, especialmente cuando hacía mal tiempo. Tenía la sensación de que algo más andaba mal, que tal vez no había sido solo la lluvia la que lo había causado. Cada gota de lluvia le hacía pensar en el enigma sin resolver que rodeaba la muerte de sus padres, lo que la hacía sentir vacía e inquieta. Era como si el clima, que es simplemente un evento natural, no pudiera soportar todo el peso de lo que había sucedido esa noche. La incertidumbre de Sara hirió su corazón y empeoraba cada día. Intentó contarle a Marta sus dudas persistentes, pero su abuela solo suspiró y volvió a decir en voz baja que los accidentes suceden y a veces están fuera del control de cualquiera. Sara se dio cuenta de que Marta quería que ella siguiera adelante y se olvidara del pasado, pero no pudo evitar sentir que todavía había algo que no se había dicho. Para ella era importante descubrir que podía hacer eso, aunque fuera solo para calmarla. Cuando Marta salió de la habitación, Sara volvió a mirar la lluvia por la ventana y sintió que una pequeña chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. No estaba segura de lo que estaba buscando, pero sabía que no podía quedarse quieta mientras estaba triste y confundida. Después del almuerzo, Sara se armó de valor para salir y caminar. Eligió seguir el sendero del bosque, que era un lugar al que iba a menudo a pensar. En silencio, sola, tal vez podría obtener alguna idea. El único sonido que escuchó fue la suave lluvia que caía sobre las hojas sobre ella. Sara sintió una extraña sensación de calma mientras caminaba, pero las preguntas que la habían estado molestando todo el tiempo permanecieron. A medida que Sara se adentraba en el bosque, se alejaba más del consuelo constante que su familia y amigos le habían brindado. Cada paso que dio demostró cuán decidida estaba a encontrar la verdad. Mientras se adentraba en el bosque, pensó en lo cuidadoso que conducía su padre y en lo divertida que era su madre antes de partir ese día. A medida que avanzaba, estaba cada vez más segura de que sus instintos eran correctos. Estaba muy familiarizada con los senderos del monte porque siempre habían sido su lugar seguro. Se sentía segura y relajada en el espeso dosel de los árboles, lo que le daba un lugar para estar a solas con sus pensamientos. Podía oír los latidos de su propio corazón allí, entre las hojas moviéndose y los pájaros cantando en voz baja.
Y su corazón le decía que el accidente con sus padres no fue causado solo por el mal tiempo. Se sintió mal por no haber creído la historia formal, pensó que dudar significaba que no confiaba en el apoyo de su familia. Por otro lado, Sara siempre había sido inteligente y sabía que a la historia le faltaba algo. La pérdida no solo la dolió, sino que también sintió que un rompecabezas no estaba resuelto. Aunque su padre conducía lentamente en la nieve, no podría haber perdido el control tan rápido. Es posible que su abuela tuviera razón cuando dijo que en la vida hay momentos en los que las cosas suceden sin motivo alguno. Ese simplemente sucedió no fue suficiente para que Sara se sintiera en paz. Quería saber la verdad más que miedo de que la decepcionaran o de meterse en una pelea. Comenzó a preguntarse si otras personas entenderían por qué tenía que investigarlo o si pensarían que era inútil. A medida que avanzaba la tarde, ella caminó. Su cabello y sus hombros se mojaron por la lluvia que caía de los árboles encima de ella. Ella ni siquiera se dio cuenta porque estaba demasiado concentrada en sus pensamientos. Para encontrar algo que pudiera ayudarla a comprender lo sucedido, intentó recordar todo sobre la última vez que vio a sus padres. Los policías habían señalado la lluvia, la carretera y la curva, pero todavía había una profunda sensación de que faltaba algo. Ella se detuvo de repente. Sara tomó una decisión en el monte, donde reinaba el silencio y las gotas de lluvia caían sobre su rostro como lágrimas. Ella lo investigaría si nadie más lo hiciera. Mientras Sara caminaba, había menos árboles en el bosque y podía ver el contorno de un camino estrecho que había tomado muchas veces antes. En sus pensamientos, casi se perdió el pequeño sonido de un crujido en los árboles a su lado. Se detuvo rápidamente y miró hacia los arbustos oscuros, su corazón latía aceleradamente. Con el tiempo, se pudieron ver dos formas, una perra débil y sucia y su pequeño cachorro tembloroso. Ambos parecían cansados y claramente les estaba costando encontrar un lugar donde permanecer secos. Sara se arrodilló y los llamó suavemente. Fue su instinto. Sara se sorprendió por lo tristes y oscuros que estaban los ojos de la madre cuando se encontraron con los de ella. El perro no intentó correr, lo que demostraba miedo, cansancio y un poco de confianza. El cachorro gimió y se apretó contra su madre, como si pudiera darse cuenta de que estaba asustada. El corazón de Sara se hundió, sabía que no podía dejarlos allí, abiertos y en riesgo. Sara le tendió la mano a la madre perro lentamente para no asustarla. Se sintió mal por ella cuando vio la sangre seca en su cabello alrededor de su cuello y se dio cuenta de que estaba cansada por lo fuerte que respiraba. El perro dejó que Sara la acariciara suavemente, aunque debía haber estado asustada. Un pequeño movimiento de su cola le dio esperanza a Sara. «Yo cuidaré de ti», dijo con voz suave pero fuerte. Tomar esa decisión era tan natural para ella como respirar. Era una oportunidad de ayudar cuando se sentía tan impotente ante su propia pérdida. Levantó con cuidado a la madre mientras sostenía al cachorro tembloroso en sus brazos. Su pequeño cuerpo estaba luchando con el peso, pero estaba decidida a llevarlos a un lugar seguro. Sara se volvió más decidida mientras caminaba hacia casa. Sus pensamientos cambiaron de la tristeza al propósito. Después de que sus padres se marcharon repentinamente, ella quedó a cargo de los perros y cuidarlos la ayudó a sentirse mejor. Aunque sabía que Marta no estaría feliz, esto le parecía correcto y era algo que podía controlar. Cuando Sara llegó a casa, su abuela la estaba esperando. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y sorpresa. «Sara, ¿qué diablos?». Marta apartó la mirada de Sara y miró a los perros sucios, levantando los ojos con desaprobación. Pero cuando Sara los dejó suavemente y les contó lo que estaba pasando, Marta suspiró y asintió, sus ojos se volvieron más suaves. «Está bien», dijo de mala gana. «Pero tú estarás a cargo de ellos». Sara se sintió cálida de una manera que no había sentido en semanas con esa pequeña aceptación. Le dio las gracias a su abuela y preparó una cama para los perros junto a la chimenea. Esa noche, Sara durmió con el corazón feliz por primera vez desde la muerte de sus padres.
En los días siguientes, la vida de Sara cambió de una manera pequeña pero importante. Se levantaba temprano todos los días para alimentar a sus perros, a quienes llamó Daisy y Scout en honor a los personajes de su libro favorito. Las heridas de Daisy fueron limpiadas cuidadosamente y ella le habló en voz baja. Esta suave rutina pareció calmarlos a ambos. Daisy se hizo más fuerte y también el espíritu de Sara. Pronto, Scout, el cachorrito, siguió a Sara con mucha energía. Desde lejos, su abuela observaba en silencio y notaba cómo había cambiado su nieta. Sara parecía estar más concentrada y menos preocupada por los pensamientos de su pérdida. Al principio, Marta no estaba segura acerca de los perros, pero ahora vio lo importantes que eran para Sara, le daban una razón para levantarse todos los días y la distraían de su pérdida. Marta incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando Scout se puso los cordones de los zapatos por diversión. La risa de Scout llenó la casa de calidez y vida. Poco a poco, Daisy comenzó a confiar plenamente en Sara, y Sara no esperaba la lealtad en los ojos de Daisy. Sara se sentaba con Daisy y le acariciaba el pelaje cuando necesitaba estar sola y en silencio. Daisy pareció comprender el dolor que sentía Sara. La tranquila alegría de Sara se convirtió en cuidar de Daisy y Scout. Le dio la sensación de propósito que había estado buscando desde el accidente. Cada día, su vínculo se hizo más fuerte y pronto, incluso Marta se sintió atraída por la compañía de los animales. Al principio, no quería que los perros estuvieran cerca, pero cuando vio el mejor humor de Sara, su corazón se tranquilizó. Marta a veces acariciaba la cabeza de Daisy o le daba una golosina a Scout. Sara notó estas acciones y en silencio admiró la suave calidez de su abuela. Sara esperaba con ansias cada día por primera vez en mucho tiempo. Aunque la profunda tristeza no había desaparecido, se volvió más fácil de manejar al pensar en Daisy y Scout. Sintió su amor por ella como un hilo invisible que los mantenía a todos juntos en comodidad. Pequeños pedazos de su corazón comenzaron a sanar mientras cuidaba y era amable con sus nuevos amigos todos los días. A medida que las semanas se convirtieron en meses, todos en la casa empezaron a reír y moverse de nuevo. El interés interminable de Scout la llevó a muchas pequeñas aventuras, y la presencia suave y reconfortante de Daisy llenaba la mente de Sara cuando necesitaba relajarse. Con esta nueva amiga, Sara volvió a sentir esperanza, algo que no se había atrevido a sentir en lo que le parecieron años. Aunque tenía esperanzas, no podía dejar de pensar en el accidente que mató a sus padres. Estos pensamientos seguirían volviendo a ella en las noches tranquilas. Una tarde, en medio de su rutina, alguien llamó a la puerta. Cuando Sara la abrió, vio al oficial Ale allí con la noticia del accidente de sus padres. Le tendió un pequeño dispositivo y dijo que era una grabación que habían encontrado en el auto de sus padres. Pudieron obtener un video de la noche del accidente. El oficial Ale instaló el dispositivo mientras las manos de Sara temblaban. Ella y Marta se sentaron una al lado de la otra y contuvieron la respiración. El corazón de Sara latía rápido mientras se proyectaba la película. El contacto dañó el video, por lo que al principio estaba granulado, pero con el tiempo, los detalles comenzaron a mostrarse. Mientras su padre conducía con cuidado a través de la tormenta, ella vio la carretera oscura y mojada con los faros brillando sobre la superficie resbaladiza. Entonces, de la nada, dos formas pequeñas y débiles cruzaron corriendo la carretera. Para evitarlos, el padre de Sara se desvió rápidamente, girando el volante hacia la izquierda y luego hacia la derecha. En esos últimos segundos, Sara casi pudo sentir el miedo en el auto cuando se salió de la carretera de manera peligrosa. La película se detuvo y la pantalla se oscureció. Se hizo el silencio en la habitación. Marta puso su mano sobre la de Sara y la apretó con fuerza mientras ambas intentaban descubrir qué habían visto. A Sara le resultaba difícil creer lo que estaba escuchando. Estaba sorprendida, triste y confundida. Cuando descubrió la verdad, su corazón se hundió. Probablemente eran Daisy y Scout a quienes sus padres habían esquivado esa noche.
La noticia la golpeó como una ola de frío, provocando una oleada de sentimientos que la hicieron sentir como si estuviera a punto de ahogarse. Había salvado a Daisy y Scout, y ellas estaban en el centro de la tragedia que ella estaba tratando de resolver. Fue un giro cruel y extraño de los acontecimientos que abrió la herida que tanto había trabajado para curar. Sarah no podía hablar, así que salió de la habitación. Su mente estaba funcionando mientras intentaba lidiar con esta nueva verdad. Era como si el vínculo que había construido con los perros se arruinara repentinamente por la insoportable idea de que sus padres estuvieran lejos. La terrible verdad que había roto su paz la hizo querer alejarse de todos y de todo. A Sarah le resultó difícil mantener el vínculo que había establecido con Daisy y Scout después de escuchar la noticia. Cada vez que los miraba recordaba el accidente, lo que la hacía sentir traicionada y no podía deshacerse de él. Se sentía mucho mejor cuando estaba conectada, pero ahora le entristecía pensar en la muerte de sus padres. Ella permaneció callada y alejada de ellos, y el hogar que antes era cálido se volvió frío y tenso nuevamente. Daisy y Scout pudieron sentir el cambio de inmediato. Al principio, la madre perra estaba emocionada de estar al lado de Sarah, pero luego se quedó en los rincones y la miró con una expresión triste en su rostro. Scout, que solía ser activo y juguetón, hizo lo mismo. Se movía lentamente por la casa sobre su pequeño cuerpo. Marta vio el cambio y trató de consolar a Sarah, pero su nieta Sarah se quedó callada porque estaba demasiado molesta para decir algo. Intentó decirle a Sarah que el accidente había sido solo eso, un accidente. A Marta le habían llegado a gustar los perros. Ella le dijo que Daisy y Scout simplemente seguían sus instintos y no tenían la intención de causar la tragedia. Sin embargo, el corazón de Sarah estaba cerrado a la razón. El dolor que sentía parecía demasiado grande, sin dejar lugar para la bondad que solía tener con tanta facilidad. Se sentía enojada y triste cada vez que miraba a Daisy porque eso le hacía recordar la noche del accidente. Sarah deseaba poder olvidarse de los malos momentos y perdonarlos. Extrañaba los días en que cuidarlos la hacía sentir bien. Por otro lado, la culpa volvió su corazón contra ellos. Ahora que sabía lo que sabía, ¿cómo podría amarlos? Con el paso de los días, el silencio se hizo más fuerte. Sarah ni siquiera los llamó por sus nombres. Su toque amoroso y amable había sido reemplazado por una mirada en blanco. Se sentía vacía por dentro debido a su tristeza y le resultaba difícil encontrar la paz. Los perros dejaron de acercarse a ella porque podían sentir la pared entre ellos. Nuevamente le dolía el corazón, pero no podía ver una salida porque estaba muy perdida en su dolor. Marta estaba cada vez más preocupada a medida que se acercaba el invierno, pero comprendió que Sarah necesitaba lidiar sola con su tristeza. Esperaba que su nieta pudiera curarse a su propio ritmo. Sin embargo, el corazón de Sarah todavía estaba triste porque no estaba con Daisy y Scout para sentir el amor y la calidez que la habían llenado días antes. No estaba segura de si la familia que había formado con ellos volvería a estar completa alguna vez. En una noche muy fría cayó mucha nieve sobre el pueblo. Sarah estaba completamente despierta en su habitación, su mente corriendo con cosas de las que no podía deshacerse. Se movía mucho hasta que se dio cuenta de que no había escuchado a Daisy ni a Scout en toda la noche. Se asustó y corrió escaleras abajo, pero su lugar habitual para dormir estaba vacío. Estaba asustada mientras gritaba sus nombres, pero la casa estaba en silencio. Sarah se puso rápidamente el abrigo y salió corriendo a la fría noche, donde se podía ver su aliento en el aire helado mientras los buscaba desesperadamente. A su alrededor estaba nieve y sus llamadas fueron ahogadas por el viento. Le rompió el corazón mientras caminaba por las tranquilas calles de la ciudad, con la esperanza de encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. No estaba preparada para lo mucho que le dolía el dolor de su ausencia. No podía soportar la idea de perderlos también. Por último, pero no menos importante, los vio bajo un cartel cubierto de escarcha. Daisy y Scout estaban acurrucadas, frías al tacto pero demasiado asustadas para acercarse a ella.
Ver sus cuerpos diminutos y temblorosos derribó el último muro de su corazón. Se arrodilló y susurró, «Lo siento mucho. Por favor, perdóname». Sus lágrimas se mezclaron con la nieve. Daisy se acercó a ella lentamente, con ojos suaves y tolerantes. Scout lo siguió con un tímido movimiento de su pequeña cola. Mientras Sara lo sostenía en sus brazos, el pelo de sus cuerpos se sentía cálido contra su piel fría. En ese momento supo que nunca podría dejarlos ir. A pesar del dolor y la tristeza, ella los amaba más que a cualquier otra cosa. Sabía que el vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para sanar a todos. Estaban muy juntos en la nieve y Sara se sintió tranquila como no la había sentido en mucho tiempo. Después de un tiempo se sintió más ligera y se dio cuenta de que no tenía que culparlos por su pérdida. Iban a ayudarla a llevarlo. Mientras la nieve caía suavemente a su alrededor, el corazón de Sara comenzó a derretirse. Volvió a sentir la fe y el amor que casi había perdido. Caminaron juntos a casa a través del tranquilo cielo invernal. El dolor por la muerte de sus padres siempre estaría ahí, pero Daisy y Scout estarían allí para ayudarla a sentirse mejor. Eran su familia y finalmente supo que estaban destinados a pasar por esto juntos. En los días siguientes las cosas se fueron aclarando en la casa. Sara volvió a su vida normal con Daisy y Scout. Ella los cuidó y se dejó sentir todo su amor. Todavía extrañaba mucho a sus padres, pero la tristeza no se apoderaba de ella. En cambio, aprendió a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, como los actos tontos de Scout y la suave mirada de Daisy, que le recordaron que no estaba sola. Marta notó que Sara había cambiado y se alegró en silencio. Sintió que se había reconectado con su nieta de una manera que temía que nunca sucedería. A su manera, Marta llegó a valorar a Daisy y Scout. Le habían devuelto a Sara una parte de sí misma que había perdido. Comenzó a ponerles golosinas debajo de la mesa como una pequeña forma de demostrar que entendía y estaba agradecida. Con el tiempo, Sara empezó a reír de nuevo, lo que no ocurría desde que murieron sus padres. La energía infinita de Scout la hacía sentir mejor en los días malos, y Daisy siempre estaba a su lado, como si estuviera cuidando su corazón mientras sanaba. Siempre estaban juntos, lo cual era un regalo que Sara no había apreciado del todo hasta ahora. Marta también cambió su forma de hablar. Ya no pensaba que los perros fueran una molestia porque sabía lo importantes que habían sido en el camino de Sara hacia la paz. Le encantaba tenerlos como parte de la familia y estaba agradecida por cómo habían cambiado su vida. Marta incluso le dedicó a Daisy algunas sonrisas suaves para demostrarle que entendía lo cercanas que eran. Las oscuras nubes de tristeza que tanto la habían estado cubriendo comenzaron a disiparse y quedó con una fuerza silenciosa. Aunque no podía cambiar el pasado, se sentía fuerte sabiendo que podía respetarlo si seguía adelante. El amor que sentía por Daisy y Scout la ayudó a mejorar. Todos los días le recordaban que la vida podía continuar, incluso después de perder a alguien cercano a ella. El mundo pareció cambiar junto con Sara cuando el invierno se convirtió en primavera. En los últimos meses, el frío y la tristeza dieron paso a nuevos comienzos. Cada día le traía nuevos recuerdos que atesorar y nuevos placeres que compartir con sus amigas mascotas. La habían salvado y ayudado a superar los peores momentos, y ahora eran parte de la nueva vida que estaba construyendo. Sara sabía que el viaje no había terminado, pero no tenía miedo de lo que le esperaba. Mientras Daisy y Scout estuvieran con ella, estaba lista para dar un paso a la vez. Si te gustó esta historia y quieres ver más como esta, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Veremos historias y momentos sinceros que realmente nos conmueven. Hasta el próximo espectáculo.